Buenos días para todos y para todas. Les damos la más cordial bienvenida a la 7ª sesión del CAP sobre democracia en Guatemala. Como siempre, les saludamos en nombre de los ciclos CAP, de la Fundación DES para América Latina, de la Asociación Centros Cívitas y del Instituto Nacional Demócrata NDI. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación de Ricardo Barrientos como expositor de este proceso de formación. Ricardo es el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI y abordará el tema de los desafíos económicos y fiscales que afronta Guatemala. Es especialista en política fiscal, es licenciado en matemática por la Universidad del Valle de Guatemala y tiene un certificado de tributación internacional por la Universidad de Harvard. Entre 2009 y 2010, Ricardo Barrientos se desempeñó como viceministro de Transparencia y Evaluación Fiscal en el Ministerio de Finanzas Públicas y en años anteriores también fue en ese ministerio asesor técnico y director de análisis y evaluación fiscal. Ha sido consultor independiente en temas de política fiscal para diversas instancias y entidades, como el Grupo Promotor de Diálogo Fiscal de Guatemala o el Banco Interamericano de Desarrollo. En la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia fue consultor en temas de seguimiento y evaluación de políticas públicas y además es columnista del medio digital Plaza Pública. Ricardo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Ciclos CAP y te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, colegas, todas y todos. Es un honor y un gusto estar con ustedes. El día de hoy les tengo una agenda un poquito ambiciosa y entonces, si me lo permiten, sin más, procedería a empezar la presentación. Este es un taller sobre democracia y en ese sentido he pensado la forma en la que podamos abordar un tema como la economía, como la política fiscal. Y la propuesta que les tengo es la siguiente. Entonces quisiera abordar 7 puntos. No crean que todos son enormes, pero sí hay algunos que tienen un poquito de profundidad. Primero, les lanzo la pregunta: ¿qué entendemos por política fiscal? Y la respuesta pues será lo más directa que yo pueda. Luego, ¿cuáles son los objetivos de esta política? Y cuál es su relación con la democracia. Ese es nuestro tercer punto. Luego vamos a hacer una caracterización económica de Guatemala y de una vez lo que les anticipo es que acá es un contraste de lo que es la narrativa oficial, usual, tradicional, desde la macroeconomía versus lo que yo les lanzo como la realidad. Luego vamos a ver un panorama fiscal de Guatemala. Ahí yo podría pasar horas y días enteras inundándolos e indigestándolos de datos, pero no pienso hacer eso. Es un panorama muy breve. Pero lo que sí me interesa, y ahí sí probablemente va a haber más profundidad y amplitud en la información, cuáles son las consecuencias de esta caracterización económica y este panorama fiscal en la vida de la gente y en las condiciones de vida de Guatemala. Y luego brevemente unas reflexiones finales. Este es el plan de vuelo. Y entonces, sin más, empezamos. ¿Qué entendemos por política fiscal? Y lo primero que yo llamaría su atención es que notemos que la pregunta fue ¿qué entendemos por? Y no simplemente qué es. Y esto es para no ser impositivo, y lo que pasa es que este es un concepto dinámico y multidisciplinario. No hay una forma única de decir que es política fiscal. En un enfoque tradicional, lo que normalmente está en los libros de texto de los cursos de economía, en las facultades de economía, la política fiscal la integran el gasto público, los ingresos, los impuestos y el financiamiento para cubrir la diferencia, el exceso del gasto público sobre los ingresos, que se llama déficit fiscal. Sin embargo, hoy no puede hablarse de la política fiscal, por ejemplo, sin incluir la transparencia como componente fundamental. Y este es un tema que acá en Guatemala sí que nos ha interesado mucho. Además, es un obligado aspecto político, ¿verdad? En el sentido, digamos, aquí me voy a servir un poco del idioma inglés, que sí diferencia la politics, la política partidaria, ¿verdad? Las pugnas por el poder, de la policy, que son las políticas públicas, ¿verdad?
porque es imposible desvincular el trasfondo ideológico cuando hablamos de la definición del sistema tributario, las prioridades de gasto público, el rol de la deuda pública y todos estos aspectos. ¿Cuáles deben ser los objetivos de esta política fiscal, sea como la entendemos? Bien, y acá es donde empieza a reflejarse que este efectivamente es un asunto político. Cada quien tiene una visión desde su sector, sus intereses, su posición ideológica. Digamos, los liberales, las posiciones conservadoras, pero legítimas, dicen que el objetivo de la política fiscal debe ser la estabilidad macroeconómica. Sectores progresistas, la izquierda, llamémosle así, por ejemplo, ahí más o menos ahí se va ubicando el ICEFI. Creemos que el objetivo principal de la política fiscal debe ser la realización de derechos humanos y fundamentales, la salud, la educación, la seguridad, etcétera. Hay quienes hablan de que la política fiscal debe mejorar el clima de negocios y la competitividad del país. Y esta palabrita competitividad es muy importante porque ¿cuál competitividad? Para algunos sectores, la competitividad, y de eso vamos a hablar más adelante, son los privilegios fiscales, es decir, tratar de atraer inversiones para generar empleo ofreciendo el privilegio de pagar menos impuestos. O como, insisto, vamos a discutir más adelante, quizá la competitividad que llamamos real, ¿verdad? Competir con otros con mejores indicadores en términos de salud, capacitación, infraestructura, seguridad, Estado de Derecho, menos corrupción, etcétera, ¿verdad? Es un elemento clave para un desarrollo integral con equidad y justicia, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Vía ingresos? Digamos, diseñando un sistema de impuestos o vía el gasto público, diseñando prioridades y objetivos de dónde, cómo, cuándo, cuánto gastar los recursos públicos. Y diferencias entre el corto y largo plazo. Hay quienes creen que si se hace con gasto público, la política fiscal es más efectiva en el corto plazo y si se hace con impuestos, la política fiscal es más efectiva en el mediano y largo plazo. Luego, resulta que la configuración de la definición de los objetivos de la política fiscal ha sido paralela a nuestra historia, a la historia de Guatemala. Desde el final del siglo XIX y la mayoría del siglo pasado, el siglo XX, privilegiar las élites económicas fue un objetivo de la política fiscal. Desde entonces, concibiendo a las élites como el sector económico, el sector productivo. Y nosotros en el ICEFI sí disputamos que se le llame así a un grupo de empresarios, porque es un concepto engañoso y sesgado. En todo caso, ellos ya sabemos quiénes, ha sido el sector de empresas privadas grandes. Pero en realidad el sector económico y productivo es toda la población, y todos nosotros, ¿verdad? Porque todos conformamos la economía guatemalteca, porque esta es una economía que ha sido y sigue siendo basada en el consumo privado. El principal sector económico han sido y siguen siendo las y los consumidores. Entonces, en la historia lo que estamos viendo es que y han habido ciertos grupos de poder económico que han influido para que el Estado sea débil, para proteger los derechos de todos y fuerte para defender los privilegios de algunos. Por ejemplo, aquí en el ICEFI hemos hecho, por ejemplo, los privilegios fiscales para la harina, vienen más o menos de 1844, para el azúcar y café, la Revolución Liberal, 1885, por ejemplo, la cervecería centroamericana, la industria de la cerveza, que fue por muchos años un monopolio, tuvo privilegios fiscales entre 1881 y 1895 para importar maquinaria y materia prima. La producción avícola, cierta marca famosa de pollo frito, por ejemplo, en 1959. El monopolio del cemento en 1976. La maquila Zonas Francas en 1989. Los call center o contact center en 2016 y otros, por ejemplo, los ganaderos y todo lo que incluso a la fecha estamos viendo en el Congreso de la República, ¿verdad? Entonces hay toda una historia de privilegios. Política y fiscal y democracia. ¿Hay relación? O sea, y si hay, ¿cuál es?
Bien, entonces podríamos empezar diciendo cuáles son los principales ejercicios de la democracia en Guatemala. Y entonces, pues sin duda, votar en las elecciones es uno. Y a veces me parece que aquí en Guatemala pensamos que es el único. Nosotros tenemos una cita con la democracia cada 4 años cuando vamos a votar, pero en realidad digamos, es la que más practicamos. ¿Por qué? Es indiscutible, es la forma democrática en la que un pueblo expresa su voluntad para decir quiénes son las autoridades. Especialmente cada 4 años elegimos las autoridades del Poder Ejecutivo, central y local, en municipalidades, y del Poder Legislativo. Aseguramos la alternancia del poder y bueno, el año pasado la ciudadanía guatemalteca decidió un cambio de gobierno notable, también decidió un cambio notorio de posición ideológica en el gobierno. Pero, y esto es una cuestión que yo aprendí hasta que tuve la oportunidad, vaya, de repente el privilegio, de estudiar fuera de Guatemala. Y resulta que uno de mis profesores decía que pagar impuestos es un ejercicio democrático incluso más importante que votar. Y ustedes con toda razón me podrán decir, pues chica, ¿cómo está eso, verdad? Y sí, la verdad es que la relación entre democracia y política fiscal es más fuerte de lo que quizá creíamos. Esto porque resulta que la tributación, según varios estudios de politólogos y sociólogos, es la relación Estado-sociedad más importante, más fuerte, ¿verdad? O sea, cada vez que pagamos impuestos, por ejemplo, ejercemos ciudadanía. Y aunque el gasto público no nos beneficie directamente con una carretera o con una construcción o qué sé yo, o una transferencia directa, el beneficio social es colectivo. Entonces, desde estas perspectivas, la política fiscal, los impuestos, el gasto público, la deuda pública, la transparencia fiscal, son una materialización clara del contrato social, la base de una democracia. Es decir, cada vez que yo pago impuestos, ejerzo ciudadanía. Y esta sí es una reflexión importante, porque yo voto cada 4 años. Yo pago impuestos cada vez que voy a un establecimiento formal y compro un bien o un servicio y pago IVA. ¿verdad? O si están afiliados al impuesto sobre la renta, yo hago ciudadanía cada mes que me descuentan mi impuesto sobre la renta. ¿verdad? Entonces, hay una relación muy fuerte. Y luego nos vamos a referir a eso. Luego, digamos, hagamos un ejercicio de caracterizar la economía guatemalteca, una caracterización económica de Guatemala. Y esta diapositiva más o menos les resume cuál es la visión de la narrativa oficial, ¿verdad? Y básicamente lo que nos dicen es que Guatemala tiene una tasa de crecimiento económico muy estable, que pues aunque tenga fluctuaciones, digamos aquí en 2020 hubo una caída, cayó 1.8%, pero al año siguiente esta aguja que está para abajo se convirtió en una aguja para arriba y luego se estabilizó, ¿verdad? Entonces es una economía resiliente porque supo sobrellevar la turbulencia de la pandemia del COVID-19. La inflación es relativamente baja, el desempleo abierto de 2% es relativamente bajo, tenemos un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, el balance de, esto se ve en una cuestión que se llama la balanza de pagos, la cantidad de dinero que sale de Guatemala versus la cantidad de dinero que entra a la economía nacional, resulta que ahora es positiva. Tenemos un superávit, o sea, estamos recibiendo más dinero del que sacamos. Tenemos un nivel sin precedentes de reservas monetarias internacionales, 21.319 millones de dólares en 2023, y esto se refleja en un tipo de cambio relativamente estable entre el dólar y el quetzal.
El crédito al sector privado es dinámico, con un crecimiento de alrededor de 15%, qué maravilla. Todos podemos acceder a préstamos, a créditos para emprender un negocio. El déficit fiscal es relativamente bajo, 1.4% del PIB, 2.9% en el presupuesto vigente para 2024. Yo creo que eso se va a revisar, no va a llegar ni al 1%. La deuda, el saldo de la deuda pública es relativamente baja, está en más o menos 27.8% del PIB, 29 estimamos para 2024, ya les daré más detalles adelante. Tenemos una alta carga tributaria, y miren que eso lo pongo entre comillas, 12% del PIB, del Producto Interno Bruto, y tenemos mucha confianza del sector privado. Visto así, pues este país es una maravilla. Aquí nadie está pasando penas económicas. Todas las empresas están teniendo ganancias y todos vivimos un estado de bienestar y felices. Aquí no hay pobreza, no hay desigualdad. Y la verdad es que en el mundo está lleno de gente babosa, porque en vez de tomarnos como ejemplo, no lo ponen a otros países que... Eso es un poco la narrativa oficial, lo que ustedes van a escuchar siempre en las conferencias del Banco de Guatemala, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que yo quiero hacer en esta parte de la presentación es, perdón, es hacer un poco de contraste a esta visión que ustedes pues empezarán a coincidir conmigo, que es un poco sesgada, un poco maniquea, ¿verdad? Entonces, yo hago lo siguiente, ¿verdad? El siguiente cuestionamiento. Pero entonces, ¿será que todas y todos estamos gozando de los beneficios de esta macroeconomía ejemplar? Es decir, o sea, porque ciertamente alguien está gozando de la fiesta, pues, o sea, aquí no todas y todos están sufriendo. Más de alguien con esos indicadores macroeconómicos la está pasando, pero muy bien, ¿verdad? Entonces, más allá de la narrativa oficial usual, está la realidad. Y esto es lo que el ICEFI trata de plantear. Parece que a veces que los amigos tecnócratas del Banco Central tienen aquellos cascos de realidad virtual y están viendo una cuestión muy linda como Disneylandia. Entonces van al basurero de ahí de Bárcenas, el que se prendió, y lo que miran es el castillito ahí de Disneylandia, ¿verdad? Entonces, y lo que pasa es que no es una realidad cómoda ni justa. Y entonces les voy a dar pues un recorrido breve. Este solo es un repaso, insisto, una presentación, una exposición académica rigurosa y completa. Es un seminario de 3 meses, no es una presentación de hora y media, ¿verdad? Entonces, a ver, lo primero es que, mentira, en Guatemala es muy difícil acceder al crédito. El acceso al crédito, las dificultades para acceder al crédito son un obstáculo para un crecimiento económico incluyente. Y hay un problema estructural. El sistema financiero, los bancos, no incentivan el ahorro y excluyen. Y aquí yo les pongo 2 gráficas. No nos vamos a complicar. La gráfica que está al lado izquierdo es la tasa de interés pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Ese es el interés que los bancos nos pagan cada vez que nosotros abrimos una cuenta de ahorro, abrimos una cuenta monetaria. Es cuando nosotros ponemos dinero en el banco y el banco nos paga intereses a nosotros. La gráfica de la derecha es la tasa de interés activa. Esa es la tasa de interés que el banco nos cobra cuando nos presta dinero. Entonces, vamos a ver la tasa de interés activa, la que los bancos nos cobran. Resulta que si ustedes son una megacorporación, son un millonario que hace inversiones de capital, por ejemplo, compran un certificado de depósito a plazo de 15 millones de quetzales, los bancos en Guatemala les pagan más o menos 7% de interés. Ahora, si ustedes son ciudadanos que abren su cuenta de ahorro con unos tus 3,000 quetzales, tienen ahorros durante 40 años de 20,000 quetzales, las tasas de interés son más o menos de 1.7%. Y si ustedes mantienen dinero en una cuenta monetaria, el interés que les paga la banca en promedio es alrededor de 1.3%.
Entonces, noten ustedes que ahorrar en Guatemala hay una gran diferencia si se es un millonario o si es una persona normal. Si se es un millonario, pagan 7%, y si es una persona normal, le pagan menos del 2%. Ahora, veamos cuánto debemos pagar nosotros de intereses. Si son empresas gigantes, transnacionales, la tasa de interés que deben pagar las megacorporaciones por los préstamos y los créditos que reciben, porque supuestamente hay menor riesgo, es de alrededor del 7%. O sea que para los grandes, para los peces gordos, lo que se llama el margen de intermediación financiera, la diferencia entre la tasa de interés que nos pagan y la tasa de interés que nosotros debemos pagar es casi nula, porque para ellos la tasa pasiva es más o menos 7% y la tasa activa es 7%. Para ellos, Guatemala es un país financieramente perfecto. El costo financiero es muy bajo y el acceso al crédito es sabroso, ¿verdad? Si son empresas menores, resulta que la tasa de interés va subiendo y es más o menos 11%. Para hipotecas, para comprar vivienda, la tasa de interés, esto es para 2018, perdón, están más o menos, estas tasas han subido después de la pandemia, perdón, era 9%. Ahora, si son microcréditos, que ya vamos a ver cuál es el rol de las micro y pequeñas empresas en Guatemala, que básicamente son la base de la economía. Para las micro y pequeñas empresas, la tasa de interés ya es 22%. Y para consumo, digamos, préstamo prendario para comprar una moto, un carro, ya es 24%. Y, por ejemplo, la tasa de interés para tarjeta de crédito comparable ya ni aparece, es más o menos 80%, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, a diferencia de otras economías, la banca guatemalteca, mayoritariamente privada, porque aquí no juega el Banco Crédito Hipotecario Nacional se comporta más como un banco privado que como un banco de capital estatal. Entonces, el acceso al crédito, y de ahí es donde salen los agiotistas, pues ustedes sabrán que hay estructuras de crimen organizado, los famosos prestamistas del narco, que si uno no les paga, pues lo matan a uno, ¿verdad? Entonces, los usureros, ¿verdad? Entonces, porque esta gráfica lo que les está diciendo es el sistema bancario, el sistema financiero es excluyente y discriminatorio. Bueno, esta es una de las principales características de la economía guatemalteca y uno de los principales frenos para el crecimiento económico. Mucho de lo que dice el sector privado empresarial es que ellos son el sector productivo, el sector generador del empleo. Pero en realidad, y miren que esto lo he puesto en cursiva y lo he subrayado, ¿quiénes son quienes generan la mayoría del empleo en Guatemala? Y entonces fíjense que en este cuadrito que tengo a la izquierda, en un dato que del Ministerio de Economía, las micro, pequeñas y medianas empresas generan alrededor de 786.711 puestos de trabajo. Esto en 2021. Es decir, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, generan el 80% del empleo nacional. 4 de cada 5 plazas laborales la generan las MIPYMES, las que tienen restricción para acceso al crédito, ¿ya? Y las grandes empresas, llamemos el CACIF, alrededor de 1.602 empleos, ¿verdad? Solamente el 53.8% de la población ocupada trabaja como asalariado, un 37.7% son independientes y un 8.5% son trabajadores no remunerados, principalmente mujeres, ¿verdad? Entonces, y vamos a ir caracterizando acá poco a poco la situación del empleo, ¿verdad? Resulta que el mercado laboral es disfuncional. ¿Por qué decimos esto? Porque no distribuye la riqueza ni genera empleos en la cantidad y la calidad requerida para absorber los 12,5 millones de personas en edad de trabajar que hay en Guatemala.
Entonces, la gráfica de la izquierda les muestra el ingreso promedio mensual y anual por quintil de ingreso en 2019. Entonces, lo que veíamos es que la quinta parte más pobre tiene un ingreso mensual de solamente 407 quetzales, mientras que el quintil menos pobre, 5,961. Hay apenas está recogido, digamos, los salarios de los grandes, digamos, gerentes de las corporaciones. Pero miren, ahí pasar de 400 quetzales a casi 6,000 quetzales es una enorme inequidad en el ingreso. Y luego, si hablamos de formalidad e informalidad, resulta que el 65% de la fuerza laboral de Guatemala trabaja en la informalidad. De esos, 68% son mujeres. 3/4 de la población activa está en el área rural y casi 83% de las personas que trabajan en la informalidad son de alguna de las etnias mayas, etnias indígenas, de los pueblos indígenas. Luego, resulta que el salario mínimo es insuficiente para garantizar bienestar y además no se cumple. Estos datos para 2024 tienen ahí un asterisco porque el Instituto Nacional de Estadística ha estado cambiando las metodologías. Lo que ustedes están viendo acá es una homologación del salario mínimo y los costos de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada comparables con los años anteriores, porque si ustedes van a ver los números actuales, no se pueden comparar. Y ahí lo que estamos viendo es que el salario mínimo aumenta muy poco. Y, por ejemplo, veamos 2024. Un salario mínimo no agrícola, que es el más alto, son 3,477 quetzales al mes. Eso no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica urbana, que es de 4,037 quetzales, y mucho menos los 9,772 que cuesta la canasta ampliada. Aún con los cuestionamientos que tienen estos datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, es claro que esa bonanza macroeconómica que vimos en la primera diapositiva, esa economía casi ejemplar, pues ya visto así, lo que está claro, y aquí no, ustedes me podrán decir, usted no está haciendo grandes revelaciones, a la gente simple y llanamente no le alcanza. Y el hecho de que los salarios mínimos o los salarios en general no crezcan, pues los precios sí crecen. Está el fenómeno de la inflación. Y ahora con la guerra en Ucrania, con la pandemia, con la no sé qué, con no sé cuánto, la inflación se ha acelerado, es decir, los precios han subido. Cuando el salario crece menos que los precios, entonces lo que se produce es una pérdida de poder adquisitivo. Y los datos claramente reflejan esto, ¿verdad? En la gráfica de la izquierda tenemos el salario mínimo en términos reales para agrícolas, esa es la línea celeste, en términos nominales, pero descontando la inflación, que es la línea amarilla que está aquí abajo, lo que vemos es que en realidad, descontando el incremento de los precios, el salario mínimo en términos reales ha caído. Y lo que vemos en la gráfica a la derecha, efectivamente, es una pérdida del poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, mientras los salarios no crezcan al mismo ritmo que crecen los precios, se da, por supuesto, una pérdida de poder adquisitivo. Bien, resulta que esto de la pérdida de poder adquisitivo no es parejo por género. Los salarios son bajos, son insuficientes para dar bienestar a los trabajadores, pero además generalmente los salarios de las mujeres son menores que los salarios de los hombres. Entonces, aquí tenemos varias actividades, ocupaciones elementales, agricultores. Las barras corintas son los salarios de las mujeres y las barras grises son los salarios de los hombres. Y ustedes ven que en la gran mayoría de los casos, las barras corintas son más pequeñas que las barras grises. Es decir, en Guatemala, generalmente, las mujeres ganan menos que los hombres
y eso no es justo. A ver, una de las grandes características, de las principales características de la economía guatemalteca tiene que ver con el sector económico. La economía está dividida en sectores. Está el sector real, que tiene que ver con el crecimiento económico, los precios, el salario, todo esto que estamos viendo. Está el sector fiscal, que es el que ya he explicado, digamos, todo lo que hace el gobierno, lo que gasta, lo que recibe, los impuestos. Y luego está lo que se llama el sector externo. El sector externo de la economía es todas las relaciones que tienen los agentes económicos de Guatemala con los agentes económicos de otros países. Normalmente, si ustedes van a los libros de texto de economía, la principal relación que tenía una economía abierta como la guatemalteca con el resto del mundo era comercial. Entonces, el dinero lo recibíamos vía las ventas que hacíamos en otros países, las exportaciones. Y la principal cantidad de divisas que recibíamos, que sacábamos, es lo que comprábamos en el exterior, es decir, los pagos que hacemos en el exterior para traer carros, para traer combustible, las importaciones. Entonces, en un instrumento que usan los economistas que se llama la balanza de pagos, hay una cuenta corriente y el principal determinante de esa cuenta corriente era lo que se llamaba la balanza comercial, lo que se llama la diferencia entre importaciones y exportaciones. La balanza comercial, esta diferencia entre importaciones y exportaciones, según la teoría y en una economía y una sociedad que funciona más o menos normal, es el principal determinante de la posición del sector externo. Pero como una enorme anomalía, o sea, Guatemala no está funcionando como una economía normal. ¿Por qué? Porque el sector externo de la economía no está siendo determinado ni por el comercio, ni por el turismo, ni la inversión extranjera. Está siendo determinado por una de las principales demostraciones de la marginación y la exclusión social, que es la migración forzada. A ver, las y los migrantes no están arriesgando su vida en el desierto, en el tren de la muerte y todo el drama de la migración forzada para ir a ver a Mickey Mouse a Disneylandia. Ellos van a trabajar. Y resulta que el nivel de exclusión y expulsión de talento y juventud en la sociedad guatemalteca es tan grande que hoy en día, más que las exportaciones, más que el turismo, más que la inversión extranjera directa, son los migrantes los que sostienen el sector externo de la economía. Y si no me creen, acá los datos más actualizados al último año completo, que es 2023. A ver, matemáticas, hagan cálculos, echen punta. La inversión extranjera directa el año pasado fue 1.552.3 millones de dólares. Las exportaciones fueron 13.035 millones de dólares. Los ingresos por turismo el año pasado fueron 1.076. Las remesas familiares fueron 19.804 millones de dólares. Más que la inversión extranjera directa, más que las exportaciones, más que el turismo. Es decir, por cada 10 dólares de remesas que recibe Guatemala, Guatemala recibe 78 centavos por inversión extranjera directa. Recibe 6 dólares con 58 por exportaciones y recibe 54 centavos por turismo. Pero ¿cuáles han sido las prioridades de los gobiernos? Especialmente a través de la política fiscal. Maquila y zona franca es incentivo a los exportadores. Privilegios para las empresas de turismo, ahí están las cuestiones de los cruceros. La inversión extranjera directa es el principal objetivo de la política económica porque supuestamente es la generadora de empleo. Pero el gasto social, la inversión social, que es lo que podría frenar la diáspora centroamericana hacia Estados Unidos, eso no es prioridad. El gasto social no está entre las prioridades de los gobiernos anteriores. Y noten ustedes, la inversión extranjera directa, las exportaciones y los turismos, tres sectores privilegiados y prioritarios en la política económica ya no sostienen el sector externo de la economía. Son quienes no son la prioridad, son quienes han sido expulsados, son los marginados, los que están
en la última línea, en el último renglón de las prioridades de la política económica, las que están sosteniendo el tipo de cambio, la estabilidad macroeconómica. Porque un sector externo económico estable significa estabilidad del tipo de cambio. Entonces, fíjense qué perversión, porque aquí ya hay empresarios que digan, bueno, esto de la pobreza, esto de la marginación económica y social es un negociazo. De hecho, debemos empobrecer más y debemos marginar más, porque mientras más migrantes forzados tengamos, tenemos más remesas. Y entonces, resulta que tenemos divisas baratas, y entonces yo puedo comprar mi maquinaria, mi equipo, los ingenios azucareros pueden comprar combustible, pueden comprar, la cervecería puede comprar maquinaria con tipo de cambio estable, gracias a la estabilidad que ofrecen las remesas de los migrantes. Por lo tanto, la política económica debería continuar siendo excluyente, marginatoria, para que mantengamos nuestra estabilidad económica gracias a... nunca se me va a olvidar, quien fue ministro de Finanzas y hoy es el presidente actual del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, cuando era ministro de Finanzas, en una conferencia, él no habló de meta de recaudación de impuestos, él habló de meta de remesas familiares. Imagínense qué enfermedad que el ministro de Finanzas, en vez de movilizar recursos internos, está pensando en metas. O sea, las remesas ya son una meta. ¿Cuántos migrantes vamos a expulsar este año? Porque necesitamos las remesas para que tengamos estabilidad en el tipo de cambio. Esto es muy perverso. No sé si ustedes consideran conmigo. Bueno, ¿y qué tan grandes son las remesas? ¿Verdad? Que esos 19.804 millones de dólares, si los quetzalizamos, por ejemplo, al 780, equivalen a 154.471 millones de quetzales. El gasto público en 2023 fue 112.246. Las remesas son más grandes de lo que gasta el gobierno. ¿Cuántos son todos los ingresos que recibió el año pasado el gobierno? 102.015 millones de quetzales. ¿Cuántos impuestos pagamos el año pasado? 95.547.8 millones de quetzales. Miren qué sociedad más enferma. Las remesas son muchísimo más grandes de lo que pagamos impuestos en Guatemala, de que lo que las corporaciones pagan impuestos en Guatemala. El gasto social, lo que debería ser la acción gubernamental para frenar la migración, es decir, la gente no se va a ver a Mickey Mouse a Estados Unidos. La gente se va porque se tiene que largar o si no, no tiene opciones para mejorar sus condiciones de vida. Fíjense que las remesas en 2023 casi triplicaron el gasto social que ejecutó el gobierno en el año pasado. Las remesas fueron casi 155.000 y el gasto público social fue apenas 53.000 millones de quetzales. Y la inversión pública, más o menos, las remesas son 30 veces más grandes que la inversión pública, la inversión que hace el gobierno. Así es que la próxima vez que escuchen ustedes decir que el gasto público de Guatemala es demasiado grande y excesivo, tengan cuidado, porque miren el tamaño del gasto público comparado con las remesas. ¿Y por qué tienen que ser los migrantes que nos están enviando toda esa plata? Las grandes corporaciones, toda esa gente que se mueve en helicóptero, los dueños de los ingenios de la palma africana, ¿no deberían estar contribuyendo más? ¿Por qué tienen que ser los migrantes los que tuvimos que echar? Y lo que pasa es que, y fíjense bien en esta gráfica, Guatemala no es un destino atractivo para la inversión extranjera directa. En Centroamérica, por ejemplo, ahí tenemos en años seleccionados. A la izquierda está el año 2000, luego sigue el año 2007, el año 2012 y el año 2017. Y los colorcitos son países. Guatemala es el color corinto. Y lo que ustedes pueden ver es que Guatemala está muy lejos de ser el más grande. ¿Cuáles son los dos colores más grandes? Es el celeste y el verde. El celeste es Costa Rica y el verde es Panamá. En promedio, de toda la inversión extranjera directa que llega a Centroamérica, 2/3 partes
alrededor del 66% de la inversión extranjera directa que llega a Centroamérica se la quedan Costa Rica y Panamá. ¿Por qué? ¿Será que Costa Rica y Panamá son los países que ofrecen los privilegios fiscales más grandes? Es decir, ¿son los países que le cobran menos impuestos a los inversionistas? No. Los países que le cobran menos impuestos a los inversionistas son El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, esta estrategia de mantener privilegiados a las maquilas y las zonas francas, no cobrándoles impuestos, no es efectivo para atraer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales Costa Rica y Panamá sí resultan más competitivos? Vamos a ver más adelante que tiene que ver con educación pública, salud pública de alta calidad, sistemas judiciales y de administración de justicia funcionales, etcétera, etcétera. Y en este sentido, se le ha preguntado a los inversionistas. En esta gráfica, ustedes pueden ver qué es lo que dicen los empresarios sobre sus decisiones para invertir o no en Guatemala. Y aquí tienen ustedes los principales factores determinantes para la inversión en Guatemala. Y entonces, la gran apuesta guatemalteca, salvadoreña y hondureña, pero estamos en Guatemala ahorita, para atraer inversiones es ofrecerles pagar menos impuestos. Ahí está la ley Vaquitas que está impulsando el diputado Aguirre, lo que decía Manuel Valdizón de la ley de inversión y empleo. Todas las leyes Maquila y Zona Franca es tratar de atraer inversiones ofreciendo pagar menos impuestos. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen los empresarios? Lo que le ponen más atención es el crimen y el robo, 14%. De ahí corrupción, 13.9%. Burocracia gubernamental ineficiente, 12.6%. Suministro adecuado de infraestructura, carreteras, 12.5%. Inestabilidad política, doña Consuelo, 9.6%. Inestabilidad del gobierno, golpes de Estado, los golpistas, 8.6%. Vean si las inversionistas no le ponen atención a cuando quieren tumbar a quien ganó las elecciones. Miren, está dentro de las 10 prioridades para las decisiones de inversión. Fuerza de trabajo inadecuadamente educado, el sistema educativo, 6.2%. Regulaciones fiscales, 5.7%. Es hasta la séptima, octava posición en que empezamos a hablar de impuestos. Acceso al crédito, a financiamiento, 4.9%. Regulaciones laborales restrictivas, 2.6%. La tasa de impuestos es el 10º factor. O sea que la política económica le ha estado apostando al factor que está en la posición 10 de los factores determinantes de la inversión, descuidando todos los anteriores. Y para esto no hay que ser un doctor en economía para darse cuenta, ¿verdad? Bien, miren, esta tabla les dice cómo está en términos comparativos la calidad de las carreteras y los caminos en Guatemala. La calidad de la infraestructura vial de Guatemala es inferior al resto de Centroamérica, tanto en términos de kilómetros por cada 100,000 habitantes. Guatemala tiene el segundo más bajo. El número de kilómetros por cada 1,000 kilómetros de superficie, digamos ahí, por ejemplo, Nicaragua le afecta porque, ¿verdad? Pero también nosotros no estamos muy bien. Miren, los números de Costa Rica y Panamá son los más altos siempre y los índices de calidad. O sea, teniendo Costa Rica y Panamá, atraen más inversión por un factor, mejores carreteras, ¿verdad? Y eso tampoco hay que ser un doctor en economía para darse cuenta. ¿Y qué pasó con las carreteras? Ahorita tenemos la controversia de la empresa del diputado Ubico que se declaró en quiebra para no construir un paso a desnivel, ¿verdad? Qué chulado. Bueno, demos un panorama fiscal muy rápido y básicamente pensar en una visión amplia de la política fiscal. Estas son las características generales del contexto fiscal. Tenemos un estado débil, un gasto insuficiente, ¿verdad? Estancamiento del gasto en términos reales, poco para seguridad, salud, educación, nutrición, protección social, infraestructura, que son los factores determinantes de la inversión, según los empresarios, ineficiencia y corrupción. Bajos ingresos públicos, baja carga tributaria, baja moral tributaria. ¿Para qué le voy a pagar impuestos a Miguelito y a Matei si son corruptos? Vamos a ver si ahora se lo pagamos a Bernardo, pero que se ponga a trabajar y genere resultados, decimos, ¿no?
una estructura tributaria regresiva e injusta, poca productividad, excesivos incentivos tributarios, los privilegios fiscales, niveles altos de evasión e ilusión y el tema de la deuda pública. Pero dice, ay, pero mire, ustedes siempre hablan de que la carga tributaria es baja, pero yo pago impuestos y a mí me duelen mis impuestos, yo pienso que no pago poco. Bueno, aquí tienen las cargas tributarias del mundo. A la derecha están las más altas, a la izquierda están las más bajas, a la derecha están Noruega, Bélgica, Suecia, Bosnia y Herzegovina, y como pueden ver, Guatemala no está precisamente en una posición de la cual nos tengamos que sentir orgullosos. Relativamente, en Guatemala se pagan muy pocos impuestos. Y además, este es el perfil de la carga tributaria. Miren, esto parece un serrucho, y entonces la carga tributaria no ha logrado tendencias de crecimiento sostenido, como por ejemplo lo ordenaban los acuerdos de paz. La peor caída, si ustedes la ven, está aquí en 2020 con 10% y medio se ha levantado, pero ya viene para abajo otra vez. Y nos preocupa que el compromiso y la promesa del gobierno del presidente Arévalo ha sido no hacer una reforma tributaria. Y además, esto de los ingresos, tenemos un problema que tenemos presupuestos mentirosos. Por cuarto año consecutivo, las autoridades han mentido en el presupuesto, han subestimado los ingresos, y de aquí es donde viene la famosa ampliación presupuestaria. A mí me da pena porque los colegas que están haciendo gobierno ahorita en realidad no han podido explicar ni comunicar por qué se necesita una ampliación presupuestaria. Esta gráfica se los explica. La línea roja es la recaudación real y efectiva de impuestos. Y la línea azul es cómo se han proyectado los impuestos. Antes de 2020, la línea azul estaba arriba de la línea roja. Es decir, había una meta de recaudación. Es lo que les dije, ahora la meta es de remesas, ¿verdad? Entonces, normalmente la línea azul era, va a haber SAT, póngase a trabajar, recaude impuestos. Entonces, por ejemplo, en 2017 se le ponía una meta de 58 y recaudó 56.7. En 2018 la meta era 63 y recaudó 58.8. Y así, ¿verdad? En 2020, digamos, tenemos una caída. Habíamos puesto una meta de 67 y cayó a 60.3. En 2019 era 62. Entonces, prudentemente las autoridades dicen, bueno, no vamos a proyectar 67, vamos a proyectar en 2021 61.4. Pero resulta que 2021 fue la recuperación económica, en vez de 61.4 recaudamos 78. Y si ustedes son el ministro de Finanzas o son la Comisión Técnica de Finanzas Públicas, si ustedes tenían en el presupuesto 61 y en realidad recaudaron 78, ¿cómo proyectan la recaudación para 2022? ¿Con lo que decía un papel que ya sabemos que no funcionó o con la realidad? Pues en el ICEFI siempre dijimos, hay que proyectar los ingresos con base a la realidad. No, el gobierno de Yamatei siempre proyectó los ingresos respecto a un presupuesto que ya sabíamos que estaba bajo, y eso lo que generó es que estaban recaudando mucho más de lo que en realidad sabían que iba a recaudar. Y eso lo vendieron como que la SAT estaba siendo súper efectiva y que había un crecimiento de la recaudación. No, simplemente habían montado. En 2024 lo que pasa es que el presupuesto vigente es de 86.2 millardos de quetzales, entonces son 86.200 millones de quetzales. Nosotros ya sabemos en el ICEFI, tenemos certeza matemática que se van a recaudar más de 100.000 millones de quetzales. Lo de la ampliación presupuestaria no es por el afán de pedir más gasto, es que sabemos que van a haber entre 16.000 y 17.000 millones de quetzales más, y lo que hay que hacer es transparentar cuál va a ser el destino que va a tener esas recaudaciones, porque tenemos un presupuesto mentiroso, mal calculado. Entonces, no es que el gobierno de Arévalo esté pidiendo más plata, es que de plano, aunque Marco Livio Díaz, el superintendente de administración tributaria, se cruce de brazos y se eche a dormir durante un año, va a recaudar más de 16.000 millones de quetzales. Entonces hay que ponerle destino a ese dinero. Lo que a mí me da pena es que el gobierno de Arévalo no ha explicado así de clara la cosa. No es que están pidiendo más gasto, es que hay ingresos que no tienen el gasto identificado. Por eso es la ampliación presupuestaria. Este es el perfil de gasto público
durante más o menos una década, 15 años, y lo que vemos es que el gasto en realidad no ha crecido. El único año que creció un poco fue 2020, que fue 15.6 del Producto Interno Bruto, pero de ahí el gasto público está más o menos estancado. ¿Y qué tan grande es este gasto? O sea, es excesivo. Otra vez, esta gráfica, estas líneas como serruchos, es el gasto público de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá durante el periodo de 2000 a 2020. No es sorpresa, la línea negra de un poco más gruesa es Guatemala. Guatemala tiene el gasto público más bajo de la región centroamericana. Es el país que menos invierte en su sociedad. Y como dolorosamente sabemos, lo que ha crecido, pero aceleradamente, es la corrupción. Esta gráfica lo que les está mostrando es la posición, el deterioro de la posición de Guatemala en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Al principio de la década pasada, estábamos en la posición 120, habíamos mejorado a 113, 123, ahora hemos ido deteriorándonos y nada menos que hemos caído a la posición 154, ¿verdad? La deuda pública, el saldo de la deuda pública, ¿Guatemala debe mucho o poco? Bueno, estas gráficas ahí un poco colóricas, lo que muestra es el comportamiento y el nivel del saldo de la deuda pública de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Centroamérica en general. Guatemala tiene el saldo de la deuda pública más baja, incluyendo el endeudamiento adicional que hubo para la pandemia. Entonces, digamos, no tenemos un saldo de la deuda pública más grande, y entonces lo que tienen que empezar es, a ver, y otra vez, miren la deuda de Costa Rica y Panamá. Son países que se han endeudado un poco más, pero han sabido invertir socialmente, y eso los hace países más competitivos para atraer inversiones de calidad. Y este es el saldo de la deuda pública de Guatemala como porcentaje de la economía, y lo que van a ver es que sí, en 2020 nos endeudamos un poquitito más, pero el gobierno pudo haber hecho más para mitigar el impacto de la pandemia, y de todas maneras el saldo de la deuda pública ya está regresando a su nivel. O sea, en realidad el gobierno prácticamente no hizo nada para atender las necesidades de la población durante la pandemia. Se robaron, y además se robaron lo poco que había. Bien, y vamos entrando a la fase final de la presentación. Y lo que les advierto es que lo que viene a continuación es solo para adultos y hay que tener estómago fuerte. A mí me quita un poco el sueño esta parte de la presentación. ¿Cuáles son las consecuencias de una carga tributaria tan baja, un gasto público tan bajo, una deuda pública tan estable y una corrupción tan alta? Pues bueno, ahora le vamos a poner rostro. Vamos a ver cuáles las consecuencias sociales de las condiciones económicas y fiscales que les he descrito. Bueno, el hecho es que tenemos 1.900.000 niños y adolescentes entre 5 y 18 años fuera de la escuela. Y este es un dato que probablemente ya se ha quedado atrás. Esta fue la última medición que hicimos. 46.5% de las niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición. Este dato probablemente hoy en día ya es mucho peor. O sea, más o menos 1 de cada 2 niñas y niños está desnutrido en Guatemala. 54.8% de los hogares con miembros de menos de 5 años viven en situación de pobreza monetaria y padece privaciones diversas. ¿Y quiénes son los que están ausentes de la escuela? El 52% de quienes no asisten a la escuela son mujeres, y 7 de cada 10 de los ausentes en las escuelas son niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. Eso no se resuelve con educación privada, por cierto. Costa Rica y Panamá sí lo resolvieron con educación pública, gratuita y de calidad. Resulta que la tierra está en muy pocas manos en Guatemala. El 92% de los pequeños productores, el 92% solo ocupan un poco más de la quinta parte de la tierra en Guatemala.
mientras que el 2% de los productores comerciales usan casi las 2/3 de la tierra, el 57% de la tierra en Guatemala. Y esto se ha deteriorado. La gráfica de la izquierda les muestra la situación de la caña de azúcar y la palma africana la palma africana y la caña. Bueno, agregado arriba, separado por palma y por caña de azúcar en 1990, 2000 y 2010. La palma africana en una década del 90 al 2000 aumentó 1000%, ¿verdad? Luego pueden ver que la distribución de los recursos productivos agropecuarios según identidad étnica. La población indígena tiene el mayor número de fincas, 65.4%, pero ese mayor número de fincas ocupa solo la cuarta parte de la tierra trabajable, mientras que las fincas en no indígenas son fincas grandes, que ocupan casi 3/4 partes de la tierra. Es decir, la población indígena tiene la posesión de la tierra en manos indígenas, está hiperfragmentada en un montón de parcelitas pequeñas, ¿verdad? Mientras que la población no indígena, tiene mayor, y hay ahí un poco de cultivos anuales, pastos, o sea, por ejemplo, miren los pastos, no indígenas 93.4%, indígenas 6.6%, o sea, los ganaderos que no quieren pagar impuestos, resulta que tienen una posición privilegiada en la tenencia de la tierra. Eso no se está discutiendo en el Congreso, ¿cierto? Luego, aquí tienen una distribución geográfica de la situación de la pobreza general y extrema. Por cierto, datos muy desactualizados. La última vez que se ha medido la pobreza fue en 2014. Esto es intencional. Y de los datos ahí por departamento, el 79% de la población indígena de Guatemala vive en condiciones de pobreza, frente al 46%, 46.6%. O sea, estos tampoco son datos novedosos, ni hay que tener muchos doctorados, pero las peores situaciones están en Alta Verapaz, Sololato, Tonicapán, Quiché, Huehuetenango, Chiquimula, Jalapa, Baja Verapaz, Chimaltenango, Suchitepeques, Utiapa, Petén. Por ahí están los peores índices de pobreza extrema. Ustedes pueden revisar esto más despacio. Esto más allá, lo que quiere decir es que es un montón de gente. 3.7 millones de personas es el total de personas en pobreza extrema, es decir, que están en riesgo de morir por no tener ¿verdad? Recursos para sobrevivir. 2,5 millones de estas personas son indígenas y el 76% de los hogares en pobreza tienen jefa de hogar, ¿verdad? Son encabezadas por mujeres. Entonces, cuando les moleste que si la ideología de género, no, el tema de género es una realidad muy importante. En términos absolutos, a nivel de centroamericano, la mayoría de personas en situación pobre están en Guatemala. Dos gráficas les muestran, en 2014, en Guatemala vivía el 35.2% de la población total de Centroamérica. O sea, nosotros tenemos el 35%, pero en nuestro país está el 47% de pobres y el 43% de pobres extremos. El Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, concentra el 80% de los pobres y el 85% de los pobres extremos. Ahora empiezan a ver por qué Costa Rica y Panamá son más competitivos, son los que atraen mejor inversión, tienen menos pobreza, ¿verdad? Entonces, en las dos gráficas, las tajadas negras es Guatemala. Y como pueden ver, junto con Honduras, tenemos la situación más precaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos más gente. Esta es una gráfica que genera controversia, porque aquí en Guatemala se nos ha metido en la cabeza que la educación pública es mala y la educación privada es buena. Bueno, eso en términos de calidad, pero en términos de política y competitividad del país, la educación privada es mala. ¿Por qué? La mercantilización de la educación la convierte en privilegio para quien puede pagar. Y aquí les pongo la situación en Centroamérica de la cobertura bruta por nivel educativo entre el sector privado y público. Las barras naranjas son
el sistema educativo privado. Las barras celestes es lo público. Y fíjense en Costa Rica y Panamá. Costa Rica y Panamá tienen las coberturas brutas más altas y quien tiene que pagar por la educación es lo menos. Las barras naranjas son lo más pequeñito. ¿Cuál es el país que tiene las menos coberturas? Por lo menos en secundaria es Guatemala. ¿Y cuál es la barra naranja más grande que ven en todos? Es la secundaria, es el diversificado, ¿verdad? Entonces, esto no solo es una injusticia, el 73% de la cobertura educativa del diversificado es privada en Guatemala. Y eso está mal, porque solo puede acceder a la educación de diversificado quien la puede pagar. Y eso se nota a nivel económico y fiscal. Los países que educan a su fuerza laboral sin necesidad que la tengan que pagar son más competitivos, tienen los mejores indicadores. Es una soberana idiotez que privilegiemos nuestro sistema educativo privado pensando que es el de más calidad. Por cierto, los sistemas educativos de más calidad en los países más competitivos son los públicos. Son los niños y niñas que rinden mal los que tienen que ir a pagar un colegio privado. ¿Por qué? Porque los colegios privados son los desagües del sistema público. Esa es una realidad que nos es totalmente ajena y nos cuesta creerla. Pero cuando vemos los datos de inversión es así. Resulta que el guatemalteco es un estado racista que no protege ni garantiza ni promueve los derechos humanos. Este es un estudio que hicimos en 2017 y les cuento, estén atentos, en este 2024 vamos a actualizar estos cifras, lo estamos haciendo. La inversión pública promedio en una persona indígena en Guatemala era en 2017 3 quetzales con 9 centavos y en una persona mestiza o no indígena es de 6 quetzales con 87 centavos. Ahí pueden ver los datos y la distribución geográfica en el mapa de que en realidad el gasto público es antiindígena, es racista, ¿verdad? Y eso explica mucho de las condiciones económicas y sociales que tenemos. Luego, resulta que la desnutrición crónica, que es la principal vergüenza de Guatemala, es el rostro más concreto de la desigualdad y el racismo. Y esto, hasta donde yo sé, no se ha llevado a los tribunales, pero debería llevarse. La prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años, según variables seleccionadas, nos muestra que es mucho más aguda si la madre es de etnia indígena, que si no fuera es 61.2%, que cuando la madre no es indígena, 34%. Mientras menos educación tenga la madre, más desnutrición sufren los hijos. Mientras más pobre es la madre, más desnutrición. Y por supuesto, la desnutrición es más alta en el área rural. No me voy a detener en todos estos detalles. Luego, resulta que la cobertura institucional de los servicios de salud de Guatemala es adecuada para cuando el país, para la población que el país tenía hace 75 años. Por ejemplo, si vemos los puestos de salud, el estándar internacional de cobertura es por lo menos 1 por cada 2.000 habitantes. Y deberíamos estar cubriendo 2.202 habitantes. Es decir, que con la red de puestos de salud estamos atendiendo a una población como que si estuviéramos en 1950. Y la población es de 1955 si nos referimos a puestos de salud y centros de salud A y B. Vayan tomando nota que esto es lo que hay que irle pidiendo a don Bernardo que vaya resolviendo, ¿verdad? Y que no mucho se ve a la fecha, ¿verdad? Bien, este es un panorama que a mí me revuelve el estómago cuando veo, y entonces hay una narrativa, la narrativa anticorrupción nos hace pensar que el gasto público es demasiado. Con estos indicadores que les acabo de mostrar, económica, social y políticamente Guatemala no va a salir adelante si no hay un cambio sustancial en cómo se conduce la economía y el sector fiscal. Como reflexiones finales les ofrezco las siguientes. Es imperativo contextualizar la narrativa oficial de condiciones macroeconómicas sobresalientes. O sea, basta ya de por mostrar indicadores macroeconómicos en donde Guatemala se mira que está bien.
la batería de indicadores, y todavía me quedé corto, de la realidad de cómo están las cosas en Guatemala, no tiene nada que ver con ese mundo de realidad virtual que se discuten a los niveles tecnocráticos. Las condiciones económicas y fiscales reales explican la desigualdad y la situación precaria de las grandes mayorías. Es un Estado ausente que debería estar proveyendo educación, salud y seguridad pública, gratuita y de alta calidad, como sí lo hacen los países que son exitosos. Y si nos sacamos el corazón del pecho y medimos éxito atrayendo inversión extranjera directa, los inversionistas reales, no la competitividad espuria, los de verdad están buscando fuerzas laborales saludables, educadas, sistemas de justicia funcionales, baja corrupción, buena infraestructura, y por allá, por el puesto 10, se preocupan por los impuestos. Ahí, como país, estamos fallando. Y por eso, sin un cambio estructural en la política fiscal y otras políticas económicas, la democracia no es viable. Porque democracia apunta a igualdad, apunta a progreso, apunta a inclusividad. Esta es una democracia para quienes están gozando de acceso al crédito, para quienes gozan de salud y educación porque la pueden pagar, y quienes gozan además de un tipo de cambio estable que ya no tienen que pagar por ello. Tienen tipo de cambio estable porque la exclusión y la marginación de las grandes mayorías, exclusión y marginación económica, que es la principal razón de la migración forzada en Guatemala, las remesas ahora resulta que mantienen el sistema y todo, y el tipo de cambio lo tienen gratis, ¿verdad? La desigualdad, la pobreza y la exclusión son problemas sociales estructurales que requieren soluciones políticas complejas y difíciles. Es decir, lo que yo estoy diciendo se dice fácil. Preguntémosle a Bernardo Arévalo y su equipo a ver si hacerlo es fácil. Es muy difícil. Y ahí están que quieren darles golpe de Estado, ¿verdad? Por sus beneficios económicos, la migración forzada suele verse como una solución. Cuidado. Ese chorro de pisto, que son las remesas, que es más grande que el presupuesto público, que es más grande que todos los impuestos que pagamos en Guatemala, que es más grande que toda la inversión social, ¿verdad? Los migrantes no viajan de vacaciones, son expulsados por las faltas de oportunidades, especialmente económicas. El combate a la corrupción es una medida necesaria y urgente. Todos estamos a favor de eso, pero no es suficiente. Saquémonos ya de la cabeza ese pensar que con que dejen de robar basta y es suficiente. No, es necesario, pero no es suficiente. Miren la magnitud de los problemas de Guatemala, un sistema de salud que se quedó congelado en la década de 1950. Solo con quitar la corrupción no vamos a cerrar la brecha. Debe incrementarse el volumen, la calidad, la efectividad del gasto público y su financiamiento. Esto no se resuelve con remesas, esto se resuelve pagando impuestos de una manera justa. Quien pueda pagar más, debe pagar más. Es decir, sí se requiere una reforma fiscal integral, pero también una reforma crediticia, por ejemplo, de revisar cómo está el tema de las tasas de interés y el acceso al crédito. Muchísimas gracias a Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, por haber estado esta mañana con nosotros en Ciclos CAP. Muchas gracias también a ustedes por su atención y nos volvemos a encontrar en una próxima sesión del ciclo de actualización para periodistas sobre democracia en Guatemala.